Todo viene del Señor. Todo es permitido por Dios. Todo es permitido por Dios. Si no, preguntémosle a Job. Si no, vayamos a estudiar el libro de Job. Job era un hombre íntegro, dice su palabra. Íntegro delante de Dios. Y Dios estaba contento con Job. Dios estaba contento por lo que Job hacía, por lo que Job estaba haciendo. Cómo él vivía delante de Dios. Pero ni aún así le vino la que le vino. Pero fue permitido por el Señor. Pero Job se mantuvo íntegro, se mantuvo fiel. Y luego dice, en Jehová se gloriará mi alma, es decir, se alegrará en mí, en Jehová voy a alegrarme, en Jehová voy a disfrutar. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Usted se alegra cuando su hermano es bendecido, o se no. Usted se alegra cuando su hermano consigue un buen trabajo, cuando su hermano hace un buen negocio, cuando en el negocio le va bien, o cuando en el negocio va prosperando, o cuando su familia lo bendice. ¿Usted se alegra o se no? Dice, Jehová se gloriará mi alma, de Dios vienen todas las cosas. Y luego dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿Sí? O sea que si nosotros no nos alegramos cuando nuestro hermano le va bien, entonces esta palabra no está siendo efectiva en nuestras vidas. No está siendo efectiva en nuestra vida. Porque dice, se alegrarán. Entonces nosotros tenemos que alegrarnos de nuestros hermanos que son bendecidos. Quizás usted no está siendo bendecido, quizás yo no estoy siendo bendecido, pero pasará este tiempo. Llegará el tiempo de su bendición, hermanos, llegará el tiempo de su respuesta, llegará el tiempo en que Dios va a alinear el cielo, la luna y las estrellas y todo lo que hay que alinear para su bendición. Y cuando Dios dice que lo va a bendecir, hasta el diablo, queridos hermanos, tiene que colaborar. Porque el diablo es el mayor enemigo de nosotros los cristianos. Pero está bajo autoridad de nuestro Dios, de su Dios, de mi Dios, del Dios de los cielos, de ese Dios que hace un momento le acaba de hablar a usted y a mí. Está bajo autoridad. Pero muchas veces nosotros nos acomplejamos. El pueblo de Dios se acompleja en lo que vive en el momento. Se acompleja en la escasez. Se acompleja en la enfermedad. Se acompleja en el problema. No vemos el Dios grande, no vemos mucho más allá. Queridos hermanos, el pueblo del Señor debe tener una visión de soñador. No de ese sueño que algunos nos estamos tocando, de ese sueño que a veces nos da aquí en la iglesia, sino de soñar, de ver más allá, de ver mucho más allá de lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Sí? Por eso el Señor Jesucristo, cuando se iba, dijo, me voy, pero no os enviaré solo. Y dice, voy pues a preparar moradas para donde yo estéis vosotros. Eso no se ha cumplido para nosotros porque estamos aquí. Gloria a Dios por aquellos que ya coronaron su carrera, ya llegaron, ya están allá con ellos del cielo. Pero a usted y a mí nos falta mucho todavía. A usted y a mí nos falta mucho. Luego sigue diciendo, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. ¿De qué está hablando? De dar gloria, honra y alabanza al Dios. De adorarle siempre, de bendecirle siempre, de darle gloria, honra y alabanza a ese Dios que todo lo puede. Engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a su nombre. Qué hermoso se oír al pueblo de Dios cantar a una sola voz. Pero saben, le cuento algo, ya se lo he contado en otras ocasiones. Hoy a lo que me dedico, paso bastante tiempo cerca de un penal, ahí al otro lado de la calle está. Allí llegan a hacer misas, allí llegan a hacer de todo. Pero cuando llegan unos hermanitos a cantar ahí adentro, a hacer culto, esos presos que están allí, que por cierto la mayoría de ellos son ancianos y están enfermos, con tuberculosis, con muchas cosas. Sí, porque a veces llegan las brigadas médicas y cuando llegan brigadas médicas así bastante fuertes porque hay enfermedades fuertes. Y uno se puede dar cuenta de muchas cosas porque ahora están adentro. Pero cuando es la hora de cantar, esos hombres cantan como que si fuera el último canto que ellos están haciendo. Como que si fuera el último día que están adorando a Dios. Como que si fuera el último culto que ellos tienen. Y cantan a todo pulmón, empiezan a las 8, son las 12 y esos hombres que llevan por el tercer culto. Están ancianos.
y cantan con todo aquello para el Señor y uno se queda, los escucha. Yo me alegro, me da un gozo escuchar a esos hombres adorar a Dios y Dios, que así nosotros fuéramos en la iglesia. Que si nosotros adoráramos a ese Dios que nos ha dado la vida, a ese Dios que nos ha dado una familia, a ese Dios que nos ha dado una iglesia, a ese Dios que nos ha dado un trabajo, a ese Dios que nos ha dado vida hasta este día. Alguien dirá, pero yo he vivido una vida de chucho. Alguien dirá, ¿alguien le ha tocado vivir así? Yo creo que muchos nos ha tocado.